Buenas tardes, somos el equipo compuesto por Andrés Gutiérrez, Sebastián Ramos, Matías Sangüesa, Leticia Uribe y Natalia Das. Y hoy les presentaremos nuestro proyecto titulado Preferencias sobre métodos de ahorro e inversión. Este trabajo fue desarrollado para la asignatura de probabilidad y combina recolección de datos mediante encuestas, justificación de un diseño muestral, estratificado, análisis descriptivo de las respuestas, definición y estudio de variables aleatorias, además de un análisis de normalidad para variables continuas. A lo largo de la presentación mostraremos el proceso metodológico, los resultados más relevantes y las conclusiones que se desprenden del análisis estadístico realizado. El tema de nuestra investigación se centra en la identificación de tendencias y preferencias de los consumidores con respecto a los métodos de ahorro e inversión que están disponibles en el mercado chileno. Y gracias a este tema que escogimos fue como surgió nuestra pregunta de investigación, que dice que cómo influyen las preferencias y hábitos de ahorro e inversión en las personas en cuanto a la toma de decisiones financieras personales y en su planificación económica a largo plazo. Gracias a esta pregunta nos orientamos al seleccionar variables como método de ahorro utilizado, nivel de confianza en ese método, disposición a probar opciones digitales y así como el diseño del cuestionario y los análisis descriptivos y de probabilidad que serán vistos a continuación. El objetivo general del proyecto fue analizar las preferencias de los consumidores respecto a los métodos de ahorro e inversión disponibles en el mercado, considerando los factores que influyen en su decisión y en su elección y su nivel de conocimiento financiero. Para operacionarlo, definimos 4 objetivos principales. Primero, identificar cuáles son los métodos más utilizados. Segundo, determinar los factores que influyen en la elección, por ejemplo, en la rentabilidad, seguridad y accesibilidad. Y tercero, evaluar el nivel de conocimiento financiero que tenían los encuestados. Y por último, comparar las preferencias según edad, ingreso, nivel educativo, y estos objetivos nos guiaron a la elaboración del cuestionario y en el tipo de análisis estadístico que realizamos. Nuestro público objetivo fueron personas mayores de 18 años residentes en Chile, focalizándonos en áreas urbanas y semiurbanas. En el cuestionario recogimos información sociodemográfica, clave como la edad para estratificar el género, la ocupación y el nivel de ingreso, porque todas esas variables condicionan la capacidad de ahorro, el acceso a servicios financieros y la propensión a usar herramientas digitales. Es importante también destacar que la muestra resultante está compuesta mayoritariamente por adultos jóvenes, un punto que condiciona la interpretación de muchos resultados, pues este segmento suele tener mayor familiaridad con plataformas digitales y mayor apertura hacia nuevas formas de inversión. En cuanto a las fuentes consultadas, para nosotros poder enriquecer y contextualizar los resultados, utilizamos fuentes como la del Banco Central de Chile para comprender el contexto macro del ahorro y endeudamiento, reportes también de la Comisión para el Mercado Financiero para evaluar niveles de inclusión y educación financiera y por último datos de la Superintendencia de Pensiones sobre ahorro previsional. Además, consultamos artículos y discutimos con docentes de la carrera para validar nuestras decisiones de diseño y selección de variables. Estas fuentes le dan solidez teórica y práctica al estudio y nos permiten contrastar nuestros hallazgos con la realidad nacional. Para la justificación del muestreo, elegimos un muestreo estratificado proporcional porque nos interesaba asegurar la representación de grupos etarios que por su comportamiento heterogéneo podían afectar los resultados. Por ejemplo, jóvenes más digitales versus adultos mayores más conservadores. Al estratificar por edad y asignar el número de encuestados proporcionalmente, se consigue que la muestra refleje mejor la heterogeneidad de la población, se reduzca el sesgo de subrepresentación y se mejore la precisión del análisis comparativo entre estratos. Esta elección metodológica fue clave para garantizar que las conclusiones sean aplicables a los segmentos que pretendemos estudiar y para cumplir así con los requisitos de representatividad de la evaluación.
En detalle, la justificación del muestreo incluye 4 aspectos fundamentales. Primero, subdivisiones. Definimos estratos por rangos de edad, 18 y 24, de 25 a 34 años, de 35 a 49 años y mayores de 50 años, para capturar así diferencias generacionales en comportamientos financieros. Como segundo, tenemos la población objetivo, adultos en zonas urbanas y semiurbanas con capacidades o intereses de ahorrar o invertir. Esto clarifica el alcance de nuestras inferencias. En el tercer punto tenemos las características y requisitos mínimos. El encuestado debía ser mayor de 18 años y capaz de responder de forma autónoma. Además, priorizamos cumplir con el tamaño muestral mínimo solicitado por la evaluación para robustez. En el punto 4, utilidad para el análisis estadístico. La estratificación permite comparar medias y proporciones entre grupos, reducir el error muestral y efectuar inferencias más precisas al aplicar técnicas como la binomial y la normalidad en los subgrupos. En suma, esta estructura muestral fundamenta la validez de los análisis descriptivos y probabilísticos que mostramos a continuación. En esta diapositiva adjuntamos el link de la encuesta. Para la recolección de datos utilizamos un formulario en línea, en específico Microsoft Forms, lo que nos permitió llegar a una encuesta amplia y heterogénea en tiempos razonables y garantizar la consistencia de la captura de respuestas. El uso de Forms facilitó además la exportación directa de las respuestas a un archivo Excel para su limpieza y análisis estadístico. En la práctica, esto nos permitió filtrar respuestas inválidas, estandarizar variables y preparar las bases de datos para el análisis descriptivo y probabilístico que presentamos. La plataforma también nos permitió añadir controles de respuestas obligatorios en preguntas claves y hacer seguimientos del avance de la muestra. En la primera agrupación de análisis descriptivo presentamos la distribución por rango de edad. La tabla indica que la muestra total es de 106 encuestados, en la cual 31 personas entre 18 y 24, 40 entre 25 y 34, 25 entre 35 y 49 y 10 mayores de 50. Este perfil muestra claramente una concentración en adultos jóvenes, con casi el 67% de la muestra entre 18 y 34 años. Desde el punto de vista interpretativo, esto significa que los resultados tienden a reflejar las preferencias y comportamientos de una población relativamente joven, lo cual favorece una mayor disposición hacia tecnologías digitales, pero limita la generalización absoluta a segmentos mucho mayores. En el gráfico de barras correspondiente, es importante señalar la diferencia de altura entre 25 y 34 y el resto de categorías para que el público visualice la preponderancia de ese grupo. En la siguiente tabla se presentan los métodos de ahorro e inversión que utilizan los encuestados. Los resultados muestran que la encuesta de ahorro bancaria es la opción más declarada, con 57 respuestas equivalentes al 53.77% de la muestra, seguida por fondos mutuos con 31 respuestas, ninguno con 11 respuestas y criptomonedas con 7 respuestas. En términos interpretativos, esto reafirma que la mayoría opta por instrumentos tradicionales, probablemente por seguridad, accesibilidad y asesoría disponible. El 10% que no utiliza ningún método es un indicador relevante de vulnerabilidad o falta de inclusión financiera. Puede ser un público objetivo para campañas educativas. Finalmente, la baja participación en criptomonedas no invalida su presencia, indica que existe un nicho emergente que podría crecer con mayor información y regularización adecuada. En esta tabla se presentan estadísticas descriptivas asociadas al nivel de confianza que los encuestados expresan sobre el método que utilizan. Los valores clave son la media, la mediana, la moda y la desviación estándar, con valores extremos mínimos en 0 y máximo en 5. Estos estadísticos nos indican que el patrón central de respuesta se ubica en torno a 3 y 4, lo que sugiere una confianza moderada a moderadamente alta. La moda y la mediana en 4 muestra que el valor más repetido y el punto medio de la distribución son consistentes, y la desviación estándar relativamente baja señala que no hay una dispersión extrema entre los encuestados. En la interpretación práctica, esto se sugiere que la mayoría siente una confianza aceptable en sus instrumentos de ahorro, pero no existe una confianza mayoritaria ni absoluta. Esta tabla muestra estadísticas relacionadas con la disposición a aprobar inversiones digitales. Los valores reportados son media, mediana, moda, desviación estándar, nuevamente, con valores mínimos de 1 y máximos de 5. Aquí la media y la moda nos dicen que existe una predisposición favorable hacia opciones digitales. La moda en 5 indica que el grupo modal
está en la máxima disposición. La desviación estándar baja implica que muchas respuestas se agrupan en torno a ese interés alto. No obstante, al contrastar con el uso real de criptomonedas, se evidencia una brecha entre la intención disposición y la adopción actual, lo que puede deberse a factores como la falta de información, barreras regulatorias o la percepción de riesgo. Definimos una variable aleatoria discreta X como el número de personas, de 3 tomadas al azar, que utilizan la cuenta de ahorro bancaria. Dado que el 53.77% de la muestra reportó usar este método, aplicamos la distribución binomial, con n igual 3 y p 0,5377, para poder calcular todas las probabilidades posibles. Estos resultados reflejan la tabla de distribución de probabilidades. En la interpretación práctica, la probabilidad más alta es que exactamente 2 de las 3 personas seleccionadas usen cuentas bancarias. Además, la probabilidad de que a menos una persona de estas 3 use una cuenta bancaria es del 90.45%. Estos cálculos confirman desde la perspectiva de la teoría de probabilidad la fuerte presencia de cuentas bancarias en la población estudiada. Para la variable cuantitativa continua, en nivel de confianza, comprobamos su ajuste a una distribución normal, y sobre esa base formulamos preguntas de probabilidad. En la primera se calcula la probabilidad de que una persona tenga un nivel de confianza mayor a 4, usando la media y desviación estándar calculadas en la muestra. La probabilidad resultante es de 0,2517. En el gráfico normalizado, esto se representa con el área sombreada a la derecha de 4. La interpretación es clara. Alrededor del 25% de la población presenta un nivel alto de confianza en su método de ahorro o inversión, lo que indica la existencia de un segmento importante y comprometido, pero no mayoritario. En la segunda pregunta sobre la normalidad, evaluamos la probabilidad de que una persona tenga nivel de confianza menor a 2, es decir, una disposición baja o rechazo hacia métodos de inversión. El valor calculado fue del 0,0971, que equivale a aproximadamente un 10%. En el gráfico, esto aparece como el área sombreada en la cola izquierda. La interpretación práctica es que la desconfianza extrema es minoritaria, menos del 10% se ubica en ese rango, lo que permite inferir que la mayoría no está radicalmente en contra de las inversiones o de los métodos disponibles. Bueno, para la tercera pregunta, tenemos que cuál es la probabilidad de que una persona tenga un nivel de confianza mayor a 3 en una escala del 1 al 5. Entonces, como resultado, nos da que más de la mitad de los participantes, o sea, un 52%, tiene una confianza superior a 3 en una escala del 1 al 5, lo que indica que la mayoría se siente relativamente seguros sobre cómo se gestionan sus inversiones. Y como conclusiones de la primera parte, podemos destacar que la mayoría de las personas ya utiliza algún método de ahorro o inversión, y los más comunes son la cuenta de ahorro bancaria y los fondos mutuos. También que el nivel de confianza promedio en el método de ahorro o inversión es moderado, con una media de 3.07 puntos, lo que refleja una percepción positiva, pero aún no plenamente sólida. Y por último, que la rentabilidad es el factor más importante al elegir un método de ahorro o inversión. En este análisis podemos ver el comportamiento del tiempo que las personas dedican semanalmente a ver o subir videos, modelado mediante una distribución normal. A partir de esta distribución se plantearon dos preguntas principales para determinar probabilidades específicas. En primer lugar, se calculó la probabilidad de una persona que dedique más de 12 horas semanales, obteniendo un valor aproximado de 35,4%. Esto indica que una parte considerable de la población supera este umbral de tiempo. En segundo lugar, se evaluó la probabilidad que una persona dedique menos de 9 horas a la semana, resultando en aproximadamente 23,8%. Estos datos muestran que un grupo menor de usuarios invierte en un tiempo reducido en estas actividades. En el análisis de la variable aleatoria, buscamos determinar la probabilidad que una persona dedique entre 10 a 14 horas semanales a ver o subir videos, considerando que el tiempo se distribuye de manera normal. Según los cálculos realizados, la probabilidad de que una persona invierta un tiempo dentro de este intervalo es de aproximadamente 50%, lo que indica que la mitad de la población analizada se encuentra dentro de este rango. En el análisis mediante aproximación, esto se aplica a la aproximación normal para realizar una distribución binomial basada en los datos obtenidos. A
partir del total de 385 participantes, se identificó que 208 pertenecen al género femenino y 177 al masculino. Con esta información se calculó la probabilidad de éxito, que corresponde a la proporción femenina, obteniendo un valor de 0,54, mientras que la probabilidad de fracaso fue de 0,46. Utilizando estos parámetros se determinaron la media con un valor de 208 y la desviación estándar, que resultó ser 9,78. Este análisis permite modelar el comportamiento de la muestra de manera más precisa y facilita la realización de estimación utilizando la aproximación normal. Acá podemos ver cómo se evaluaron dos probabilidades utilizando la aproximación normal aplicada a la cantidad de estudiantes de sexo femenino. Primero se determinó la probabilidad de que 220 o más estudiantes sean mujeres, obteniendo un valor aproximado de 12,1%. Esto indica que, aunque en un evento posible, es muy frecuente dentro de la distribución analizada. Luego se calculó la probabilidad de que 200 o menos estudiantes pertenezcan al género femenino, resultando en un 22,1%. Este es un evento moderadamente probable, lo que sugiere que valores cercanos a este límite ocurren con mayor frecuencia. Acá podemos ver cómo la probabilidad de que la cantidad de estudiantes de sexo femenino se encuentre dentro de un intervalo específico. Utilizando la aproximación normal, se evaluó la probabilidad de que el número de estudiantes mujeres esté entre los 195 y 215, valores cercanos a la media estimada. El resultado obtenido fue una probabilidad de 69,4%, lo cual indica que este rango contiene los valores más típicos o esperados dentro de la distribución. En otras palabras, es bastante probable que la cantidad real de estudiantes femeninos se sitúe dentro de este intervalo. Como conclusión, con los cálculos realizados mediante la aproximación normal, muestra que los valores más probables del número de estudiantes de sexo femenino se encuentran alrededor del promedio esperado, siendo muy factible que se sitúen entre los 195 y 215. Tenemos los valores extremos como 200 o menos o 220 o más, presentando probabilidades menores. En conjunto, estos resultados confirman que la distribución se comporta de manera estable y predecible, y que la aproximación normal es adecuada para estimar estas probabilidades. Con esto, damos por finalizada nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.